Buenas tardes, Ángela. Muchas gracias por tu presentación y aprovecho para saludaros a todos también y dar las gracias a los organizadores de esta mesa redonda y disculparme por no poder estar ahí en persona con vosotros como me hubiera gustado, pero debido a compromisos profesionales ha sido imposible. Así que espero que mediante este vídeo podáis tener una idea aproximada del trabajo que estamos haciendo aquí, sobre todo de este proyecto de innovación docente aplicado a la dislexia en el que llevamos trabajando unos años y que tengáis una idea bastante general de cómo se aplica esto en una universidad europea en concreto en la que yo estoy trabajando, que como veis aquí es la Universidad de Kent, está en Canterbury, en Reino Unido. Y paso ya directamente a explicaros un poquito qué es lo que quería hacer. Este proyecto de innovación docente lo estamos llevando a cabo diversas facultades de la universidad. Yo en concreto trabajo en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Lenguas y de Culturas Europeas y es un proyecto en el que estamos elaborando una serie de adaptaciones del material docente, de la metodología, de la evaluación que hacemos a los estudiantes que se ven afectados por la dislexia y es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el servicio de apoyo al estudiante que tenemos en esta universidad. Entonces, en esta presentación mi objetivo es explicaros un poquito el trabajo que estamos haciendo en las dos vertientes, o sea, desde los dos bandos, un poco desde lo que es la experiencia del personal docente, que sería un poco el que estoy haciendo yo, y la experiencia del servicio de apoyo al estudiante. En primer lugar me gustaría muy brevemente dar unas ideas generales sobre la dislexia, cómo afecta a los estudiantes, el tipo de características que tiene, sobre todo por si alguno no está muy familiarizado con este tema, pero ya os digo que es algo muy general, simplemente para contextualizarlo un poquito. La dislexia está incluida dentro de lo que se consideran las discapacidades o diferencias específicas de aprendizaje. Os he puesto la denominación en inglés aquí también porque me referiré a ella en algunos de los documentos que os voy a enseñar que están en inglés. La terminología varía de discapacidades o diferencias dependiendo de la categorización que se le quiera dar, pero en realidad se refiere a lo mismo. Entonces, como resultado de estas dificultades, requiere que la comunidad educativa haga una serie de adaptaciones tanto en el proceso de aprendizaje como en el entorno educativo. No es un tipo de dificultad muy extendido, pero es relativamente común. Hoy en día los datos que ofrece la Asociación Británica de Dislexia ofrece unos datos que reflejan que el 1 de cada 10 personas se ve afectada por la dislexia, no el 1%, es más elevado. Y en concreto en nuestra universidad el 5% de los estudiantes que tenemos se ve afectado por algún tipo de dislexia. Como características generales que podéis encontrar asociadas a la dislexia, una sintomatología muy general, os he puesto aquí que aparecen en general dificultades relacionadas sobre todo con la lectura y la escritura, son las más destacables. Pero también puede afectar otro tipo de habilidades como son la capacidad de organización, la capacidad de concentración del estudiante, el procesamiento de la información y la memoria a corto y a largo plazo. Y encontramos también muchas veces que la dislexia parece asociada a otro tipo de dificultades de aprendizaje como son la dispraxia, que sería en este caso problemas relacionados con la motricidad, con la coordinación, con la percepción visual también muchas veces, o problemas como la discalculia, que esto afecta más cuando los estudiantes suelen tener dificultades al realizar operaciones aritméticas o matemáticas en general. Entonces, en concreto, como os he dicho antes, yo trabajo en el Departamento de Estudios Hispánicos y mi labor principal es la coordinación de los cursos de lengua española que ofrecemos aquí. Entonces, lo que yo os voy a hablar en concreto es de cómo afecta la dislexia en el aprendizaje de lenguas y concretamente en el estudio del español o de cualquier otra lengua como lengua extranjera. Entonces, la dislexia, observamos que las dificultades que afectan de manera especial al aprendizaje de lenguas son las siguientes.
Os las voy a explicar este tipo de dificultades asociadas a las habilidades lingüísticas que trabajamos con los estudiantes, con las que practicamos y con las que los evaluamos también. Entonces, en el primer caso estaría asociada a la expresión escrita. Entonces, en este caso, los estudiantes que tienen algún tipo de dislexia, lo que observamos es que tienen problemas al hacer ejercicios de expresión escrita, porque la selección del vocabulario suele ser bastante pobre y tienen problemas asociados a la ortografía, la puntuación suele ser bastante caótica en muchos casos y las reglas de la gramática y la sintaxis les suelen resultar bastante difíciles también de aplicar. En cuanto a la lectura, les afecta en el reconocimiento de palabras. Suelen tener problemas al reconocer las palabras y por lo tanto esto afecta también a la velocidad de lectura, que suele ser bastante lenta en el caso de estudiantes con dislexia. En la comprensión auditiva suelen tener problemas relacionados con la percepción en la diferencia de los sonidos. No distinguen muy bien los sonidos o cuando son sonidos muy similares y lo mismo ocurre cuando tienen que asociar una letra a un sonido, les causa bastante confusión. Y por último, en la expresión oral, cuando tienen que expresar sus ideas oralmente, encuentran también dificultades para, en este caso, procesar los diferentes tipos de elementos lingüísticos que se asocian a la expresión oral de manera simultánea. O sea, cuando tienen que utilizar de manera conjunta pues el vocabulario, la gramática, la pronunciación, o sea, tienen que pensar, por ejemplo, este verbo, si es un verbo en el pasado, a ver la terminación de esta persona, cómo lo pronuncio, etc. Entonces aquí suele tener también bastantes dificultades. Sí es verdad y me gustaría destacar el hecho de que cada estudiante es un mundo aparte. Esto es algo que estoy generalizando y cada estudiante hay que observarlo de manera individualizada porque hay casos de dislexia en el que el estudiante no presenta dificultades especiales al hablar, suele ser bastante fluido hablando y las dificultades más destacadas suelen estar en la expresión escrita o en la lectura y al contrario, hay estudiantes pues que no les afecta demasiado la expresión escrita pero les hace complicadísimo expresarse oralmente. Entonces esto es un poquito en general para que tengáis una idea del tipo de problemas que afectan al aprendizaje de lenguas. Entonces, para poder obviar y paliar toda esta serie de problemas y ayudar a los estudiantes a que puedan acceder de manera más justa o con más igualdad de oportunidades al material docente, hacemos una serie de adaptaciones y les ofrecemos también una serie de herramientas informáticas que les ayudan en la accesibilidad para poder utilizar el material con mayor grado de seguridad y de confianza. Entre los programas que utilizamos programas de software especializado, por ejemplo TextHelp, que es uno que utilizamos que ayuda sobre todo cuando hay dificultades de lectura y de escritura. Entre las opciones que incluye opciones de lectura en voz alta, de grabación, tiene diccionarios con imágenes que les resultan muy útiles. Tienen también identificación de palabras con el mismo sonido, homófonos, que les resultan también problemáticas porque bueno, se pronuncian igual pero se escriben de manera diferente y tienen un significado diferente también. Utilizamos lectores de pantalla para que puedan hacer una conversión de texto a voz, lo que es el modo de lectura en voz alta, o del modo de voz a texto en dictado. Les ayudamos también para que puedan acceder a mapas conceptuales, como herramientas informáticas que les pueden ayudar en la organización de las ideas. Por ejemplo, si tienen que preparar una redacción y tienen que hacer un borrador y no saben por dónde empezar, bueno, pues poco a poco, de esta manera visual o gráfica van empezando a adquirir ideas y lo pueden empezar a trabajando un poquito. Utilizamos también flashcards, sobre todo para ayudar en la memorización de vocabulario o de elementos que necesitan ser memorizados de alguna forma, pues no sé, conjugaciones de verbos, cosas así. Les ayudamos con fotografías, con colores, con estímulos visuales que suelen favorecer el proceso de aprendizaje en estos casos.
También utilizamos bastante material audiovisual del tipo de películas, canciones, clips con subtítulos, porque esto les ayuda a poder acceder a diversos tipos de estímulo al mismo tiempo. Tienen la imagen, el estímulo visual, pero al mismo tiempo lo escuchan, tienen el estímulo auditivo y pueden leer, o sea, pueden también acceder a la lectura. Y bueno, también utilizamos material de pronunciación en general para que puedan familiarizarse con los sonidos, en este caso de español, pero de cualquier lengua. Como parte de la adaptación que hacemos del material docente, algo que es esencial también es que a la hora de diseñarlo y adaptarlo tenemos que seguir muy de cerca las recomendaciones que nos pide la Asociación de Dislexia Británica en este caso, y que son las recomendaciones que en primer lugar se refieren al formato. Entonces, cuando tenemos que producir material impreso o material escrito que se lo tenemos que dar a los estudiantes, en este caso tenemos que tener en cuenta en el formato estas recomendaciones que os las explico muy generalmente, pero son importantes también. El papel que utilizamos para estos estudiantes tiene que ser un papel con un grosor específico. No puede ser un papel muy fino o transparente en el caso de que, por ejemplo, se quiere imprimir a doble cara, que es algo que, bueno, lo utilizamos con bastante frecuencia, sobre todo pues para no hacer un uso excesivo del papel. Entonces tiene que ser un papel bastante grueso. El acabado tiene que ser mate para evitar destellos, y el color de fondo se recomienda que sea un color claro o tonos suaves, pero no color blanco, porque el color blanco puede producir problemas de resplandor y puede crear molestias visuales en algunos estudiantes con dislexia. La fuente que se recomienda utilizar es estas que os he puesto aquí, son algunas de las recomendadas: Arial, Comic Sans, Century Gothic, Verdana, Times Roman también. Son un tipo de fuentes que aportan claridad a la lectura y le hacen el trabajo de lectura más fácil a estos estudiantes. El tamaño se recomienda que sea como mínimo un tamaño entre 12 y 14. Y el color de la fuente tiene que ser siempre un color oscuro sobre un fondo claro. Sería, si queréis haceros una idea, más o menos lo que estoy utilizando yo aquí para esta presentación. Estoy utilizando la fuente Century Gothic. El tamaño, bueno, en este caso es mayor, pero bueno, sería una fuente oscura sobre un fondo claro, por ejemplo. Se intenta evitar también utilizar en los textos para estudiantes con dislexia el subrayado y la cursiva, porque cargan mucho el texto y puede resultar también molestos visualmente. Se prefiere en ese caso, por ejemplo, que se utilice la negrita si hay que enfatizar algo. Y a la hora de enfatizar, como ha dicho, la negrita sería lo más recomendable. No se recomienda, por ejemplo, para enfatizar, escribir frases enteras o textos muy largos en mayúsculas, porque suele cargar también bastante el texto y le resulta incómodo. La alineación que se prefiere es la justificada a la izquierda, y el espaciado tiene que ser como mínimo un espaciado de 1.5. Y las recomendaciones que ofrece también la Asociación Británica de Dislexia en cuanto al estilo son muy generales, pero son muy importantes, y es que a la hora de dar instrucciones, de producir cualquier tipo de material docente, se recomienda que se utilicen frases cortas, un estilo muy claro y muy preciso, muy directo, que se utilice la voz activa todo lo posible, que se evite utilizar la voz pasiva o hacer frases de manera, no sé, con estructuras muy complejas, dobles negaciones, todo lo que sería hacer un estilo así un poco demasiado farragoso, pesado, sino que tenga mucha claridad en la información. Esto que os he explicado también de manera muy general es el tipo de adaptaciones que hacemos en el material docente. En cuanto a las adaptaciones metodológicas que hacemos, os explico un poco en general también lo que hacemos, porque el material docente puede ser maravilloso, estupendo, pero si esto luego no se utiliza de manera adecuada en las clases o en el proceso de aprendizaje de las lenguas, en este caso, pues los resultados no serían también los adecuados. Entonces os voy a explicar un poco las adaptaciones metodológicas que estamos llevando a cabo, también trabajando conjuntamente con este servicio de apoyo al estudiante, del que os hablaré luego un poquito más, para que veáis en este caso cómo se refleja la adaptación a nivel metodológico también.
En los casos de estudiantes con dislexia, lo que intentamos promover es utilizar siempre un enfoque multisensorial, o sea, sea un enfoque en el que se puede trabajar con todos los tipos de estímulos que puede reconocer el estudiante y que pueden ayudarle. Os he comentado, por ejemplo, antes, en el caso de las películas con subtítulos, pues cualquier actividad en la que, por ejemplo, ellos pueden ver una imagen, puede ser pues una imagen móvil o puede ser una fotografía, se puede escuchar al mismo tiempo un texto, se puede escuchar pues, las palabras que se van pronunciando, un diálogo, etc. Puede aparecer un texto escrito, como en el caso de los subtítulos, entonces esto ayuda también a la lectura. Se les puede pedir al mismo tiempo pues, que hagan un pequeño ejercicio escrito o que desarrollen una pequeña actividad oral. Entonces cualquier tipo de actividad que incluye todas las habilidades lingüísticas al mismo tiempo y que incluye este enfoque multisensorial es mucho más fácil en el caso de los estudiantes con dislexia, porque les facilita muchísimo el proceso de interpretación del material y procesan toda la información de manera mucho más eficiente. También es muy importante en este caso de este tipo de estudiantes que a la hora de realizar los trabajos o cualquier tipo de actividad o tarea se utilice pues una gradación, una progresión en el trabajo. Lo que aquí os he puesto un poco con el nombre de bottom-up, sería simplemente establecer los trabajos de manera muy gradual y muy estructurada para que puedan empezar realizando tareas muy sencillas. Por ejemplo, si es en un texto, pues identificando vocabulario, verbos, palabras muy específicas, para ir pasando luego poco a poco a otro tipo de actividades más complejas, como sería, por ejemplo, establecer conexiones entre los párrafos o preguntarles algo más general sobre el significado, por daros una idea, La extensión del material que utilizamos, del material docente, es algo también importante, porque se recomienda también en estos casos utilizar material corto, material breve. Es preferible, en el caso, por ejemplo, que haya que trabajar pues, con un texto o con material audiovisual, utilizar 3 textos breves o 3 videoclips breves que no una película larga o un texto muy largo, porque esto ayuda también a que ellos puedan memorizar de manera mejor, puedan organizar las ideas y puedan asimilar toda la información que necesitan. La claridad en la presentación es algo que ya he comentado, pero es esencial en la metodología, sobre todo cuando hay que dar instrucciones a los estudiantes, tanto en una clase como en un ejercicio, como en una evaluación. Lo que se le pide a los estudiantes que hagan tiene que estar muy claro y muy sencillo, para que ellos lo entiendan así. Utilizamos muchas veces, en el caso de estudiantes con dislexia, glosarios de vocabulario para darles un poco más de facilidad, en este caso, de las que tendría el resto de estudiantes. Palabras a las que ellos a lo mejor les puede resultar más difícil acceder. Y normalmente cuando producimos estos glosarios intentamos que siempre tengan algún tipo de ayuda gráfica o visual. Es preferible también que los glosarios incluyan algún tipo de imagen al lado para que puedan procesar de manera más rápida y más eficiente la información. Puede ser una imagen, pero puede ser cualquier tipo de ayuda gráfica o visual a la conceptualización, como os he puesto aquí. Imágenes, mapas conceptuales, gráficos, tablas, cualquier cosa que ayude a la claridad en las ideas. Siempre tiene que ser también muy sencillos, no podemos hacer tablas muy complicadas porque si no confunden más que clarifican las ideas. Repetimos también mucho el tema o el objeto de estudio en estos casos. Por ejemplo, para los estudiantes con dislexia, veréis luego, os comentaré que normalmente ofrecemos también algunas veces sesiones extras o clases extras, pero si estamos, no sé, intentando trabajar en una clase de lengua, pues por ejemplo el mundo del trabajo es el tema de la semana y estamos viendo pues cómo hacer un currículum o expresiones asociadas con dar consejos sobre esto, intentamos pues que este tema o el objeto del estudio se repita en todas las clases que hacemos, en las clases de conversación, en las clases de comprensión auditiva, etc. Y esto debo decir también que es algo que lo hacemos con especial hincapié en el caso de estudiantes con dislexia, pero diseñamos ya el material de forma que si está preparado de esta forma, ayuda también al resto de estudiantes, porque la claridad, por ejemplo, es algo que todos agradecen y la repetición de un tema pues es algo que también ayuda a fijar las ideas para cualquier estudiante, solo que tenemos en mente de manera especial los estudiantes con dislexia.
Y por último, dentro de las adaptaciones metodológicas que hacemos también, en el caso de estudiantes con este tipo de dificultades en el aprendizaje, intentamos ser bastante flexibles en el formato que pedimos de los trabajos. O sea, por ejemplo, si es un trabajo de comprensión auditiva que requiere una respuesta escrita, en algunos casos se le permite al estudiante pues, que la respuesta se dé de manera oral. Si vemos que esto facilita el proceso de aprendizaje en el estudiante y no afecta significativamente este trabajo en concreto, porque lo que queremos evaluar es la comprensión auditiva, no la expresión oral, que ya será en otro tipo de actividades o de evaluaciones. En cuanto a las adaptaciones que hacemos en la evaluación que hacemos a estos estudiantes, es esencial, consideramos que es esencial en estos casos dar un tiempo extra. La mayoría de estudiantes con dislexia, simplemente con darles un poco más de tiempo extra, ellos mismos solucionan todos los problemas, no necesitan excesivas adaptaciones, pero sí es esencial dar tiempo extra a estos estudiantes para que puedan tener suficiente tiempo para procesar toda la información que necesitan de manera adecuada para producir la misma respuesta que producirían el resto de estudiantes. Entonces aquí, dentro del tiempo extra, damos 3 espacios en concreto. Damos tiempo extra del 25%, del 33% o del 50% del tiempo original del examen, en este caso. Esto también, como he dicho antes, es algo que se decide haciendo una consulta personalizada también, individualizada con cada estudiante, y después de consultarlo con el servicio de apoyo al estudiante, del que os he dicho que os hablaré después un poquito más. Además del tiempo extra, que sería algo esencial, en algunos casos se les permite también utilizar material informático, un ordenador o algún tipo de software especializado para facilitarles la producción de las respuestas. Si el material se presenta en forma impresa, como os he dicho antes ya, todo el material de evaluación tiene que seguir estas recomendaciones que os he comentado de la Asociación Británica de Dislexia en cuanto al formato y al estilo, y recomendaciones que recibimos también del Student Support Team de la universidad y de nuestra facultad, que es el servicio de apoyo al estudiante que os comentaba. Para los estudiantes con dislexia o con algún tipo de dificultad en el aprendizaje, utilizamos siempre también salas especiales o salas aparte en las que puedan realizar la evaluación de manera independiente. No les pedimos que hagan el examen en la misma sala y con las mismas condiciones de tiempo que los otros estudiantes. Lo hacen siempre en el mismo día, a la misma hora, pero en una sala aparte. O sea, todos haciendo el mismo examen. Normalmente no hacemos ningún tipo de adaptación al examen, a no ser que requiera pues, algún tipo de adaptación como las que he mencionado de la Asociación Británica de Dislexia, sino que la mayoría de los casos, simplemente con darles tiempos extra o alguna ayuda de material informático, están resueltas todos los problemas que necesitan. Pero sí es muy recomendable, en nuestro caso observamos que puedan hacer el examen o cualquier tipo de evaluación en salas aparte, porque estos estudiantes normalmente tienen problemas de concentración, pueden crear problemas de ansiedad y todo esto puede afectar el rendimiento en los exámenes. Bueno, yo os hablo un poquito también en esta segunda parte del servicio de apoyo al estudiante que tenemos en nuestra universidad. En concreto es lo que se llama el Student Support. Y la página que os estoy mostrando aquí ahora es la página que dentro del Student Support se dedica específicamente a las Specific Learning Disability Support, o sea, el apoyo que reciben las discapacidades o dificultades de aprendizajes específicas. Como podéis ver aquí, creo que está a vuestra izquierda, tenéis ahí marcado en amarillo y en azul oscuro, en verde oscuro, el enlace que tenemos en esta página para acceder a este equipo, a este servicio que es el que se encarga de ayudar a los estudiantes con dislexia. No solo los estudiantes con dislexia, sino que parte del trabajo de este servicio al estudiante, aunque se dirige al estudiante, también está relacionado con facilitarnos al personal docente toda la información que necesitamos para poder ayudar y apoyar a estos estudiantes. Entonces, en concreto, este
este servicio de apoyo al estudiante es el que yo os decía que es con el que estamos trabajando de manera conjunta para poder crear no solo estas adaptaciones al material docente, sino también estamos creando unos planes de aprendizaje que se llaman inclusivos. En este caso os mostraré luego un ejemplo. Son planes de aprendizaje que están desarrollados de manera especial para adaptar dentro de lo que se puede considerar razonable el plan de estudios de cada estudiante con necesidades específicas para que puedan acceder al material docente, a los exámenes, a cualquier tipo de información que necesiten en la comunidad universitaria con las mismas igualdad de oportunidades que el resto de estudiantes. Este equipo, hay un equipo general para toda la universidad que está formado pues por un gabinete médico, hay también un equipo de psicólogos y pedagogos y hay personal académico y personal administrativo y todos ellos están especializados pues, en algún tipo de dificultad de aprendizaje. En el caso de dislexia hay un equipo especializado en dislexia y en el caso de otras dificultades pues, encontramos también personas que trabajan especialmente en estos casos. Dentro de cada facultad hay también un pequeño equipo, que sería como una delegación de este equipo general de la universidad, y en nuestra facultad en concreto, pues el equipo de ayuda al estudiante está formado por 2 miembros del personal docente y 2 miembros del personal académico. Y son los que son pues, el primer punto de contacto para cualquier necesidad tanto del estudiante como del personal docente. Entonces, en concreto, os voy a explicar un poquito ahora también las recomendaciones que recibimos de este servicio de apoyo técnico y también lo que os quería explicar también rápidamente, brevemente, es que todo este tipo de adaptaciones que os he mostrado y las que vais a ver que aparecen en los planes de estudio inclusivos es el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta tanto con este servicio como con el personal docente, porque lo que hacemos nosotros es que lo que observamos en las clases, el tipo de dificultades que observamos, el tipo de modificaciones que hacemos, pues se evalúan durante un periodo de tiempo para ver cómo responde el estudiante y entonces si observamos que hay realmente una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, entonces estas recomendaciones se consultan con el servicio de apoyo al estudiante y se incorporan como recomendaciones ya oficiales en el plan de aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, ya para acabar, en las conclusiones, lo que os quería explicar un poco en general es que después de haber realizado esta serie de adaptaciones, observamos que hay una relación directa entre la implementación de estas modificaciones o adaptaciones en el material docente, en la metodología, en la evaluación y lo que se observa en el rendimiento académico de los estudiantes, en este caso con dislexia, que son los que he seguido yo más de cerca. Las calificaciones que han obtenido también han sido significativamente más altas y no todo está relacionado en este caso con el rendimiento académico, sino que observamos también que son estudiantes que como consecuencia de todas estas modificaciones se sienten más confortables, tienen más seguridad en sí mismos, el nivel de autoestima también sube, entonces observamos pues, que el proceso de inclusión en general en el entorno académico y también en el entorno social en la universidad mejora. Vemos, por ejemplo, pues en las clases de conversación se sienten más seguros hablando y cuando salen fuera en la universidad pues los ves tomando un café y están mucho más relajados, más tranquilos, tienen unas relaciones mucho más sólidas con los compañeros y la forma de interactuar también se considera pues mucho más sólida y más efectiva también en estos casos. Y ya para acabar, lo último que quería destacar es que, aunque os he hablado de manera muy general del trabajo que hacemos los docentes, es esencial que en este caso este tipo de adaptaciones se realicen siempre conjuntamente con este servicio que os he comentado de apoyo al estudiante, porque no podemos dejar todo el peso sobre nuestros hombros, aunque podemos ayudar adaptando material, hay problemas que nosotros no podemos solucionar y necesitan pues eso, de una ayuda más
especializada, personas que tienen una mayor formación académica, personal médico, personal de psicólogos o pedagogos que pueden ayudar. Pero sí es importante también, como os decía, que nosotros que estamos observando de manera directa lo que ocurre en las aulas, traslademos toda esa información a estos servicios de apoyo para que puedan reflejarlo luego de manera oficial en los planes de aprendizaje inclusivos. Y bueno, con esto ya termino. Os quería dar muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí también mi dirección de email por si alguno de vosotros, no sé, tiene cualquier duda o quiere consultar algo de manera un poco más detallada. Encantada de ayudaros con cualquier cosa que pueda ser de interés para vosotros. Y ahora, bueno, creo que podemos pasar a la parte de preguntas y cualquiera de los temas que he tratado, si necesitáis también algo más de información, pues yo encantada de desarrollarlo un poquito más. Muchas gracias. Mientras conectamos a ver que ella está al otro lado, yo la verdad es que me he quedado... Habíamos hablado... Hola, Gemma. Hola, buenas tardes. Bueno, ya veis que las TIC funcionan y los recursos. Bueno, lo primero que quería es... Tienes ahí a Coral, una de las miembros de la mesa. Yo estoy en el otro lado. Me gustaría que vieras las caras de las personas que estamos acompañándote. Lo primero que yo quiero hacer es felicitarte. Felicitarte por esta presentación que nos has hecho y sobre todo por darnos a conocer tu trabajo en tu universidad. Claro, te felicito y luego me da un poco así de cosa y de rabia porque nosotros no tenemos los mismos medios, tenemos menos medios. La Oficina de Atención a la Discapacidad, pues éramos unos poquitos, bastantes menos, pues igual 3. Y nos cuesta mucho intentar acercarnos a todos los docentes, pero gracias a acciones como del ICE, del Instituto de Ciencias de la Comunicación y como esta cátedra con Ana y con Alex, pues estamos intentando llegar a todos los docentes y a estudiantes. Yo sí que me gustaría preguntarte cuántas personas con dislexia hay en tu universidad. Porque aquí nosotros en este momento que acabamos de hacer las adaptaciones de las pruebas PAU, que serán la semana que viene, en este momento tenemos 25 alumnos con trastornos de la lectoescritura, dislexia, etcétera. Esos alumnos están presentes en las pruebas PAU y de repente aprueban la selectividad, aprueban la prueba PAU y desaparecen. Están inmersos en nuestras titulaciones, pero desaparecen. Ya no les tenemos que ayudar. Yo creo que siguen con las mismas dificultades y, sin embargo, ya como no es una discapacidad reconocida en España, pues han desaparecido y siguen teniendo las dificultades. ¿Me puedes decir un poco cómo trabajáis vosotros? ¿Cuántos alumnos encontráis con trastornos de la lectoescritura? Bueno, pues... por los cálculos que estoy haciendo, aproximadamente tendremos unos 200 estudiantes afectados por dislexia, pero sí que tengo que explicarte que en este caso todas las reformas que estamos haciendo no se hacen por el número de estudiantes, sino por las exigencias también que recibimos de manera legal. Las leyes que tenemos que pueden afectar a la discriminación de personas con discapacidades afectarían de manera igual si tuviéramos 25 que si tuviéramos 500. Entonces, este equipo de servicio al estudiante lleva ya trabajando en la universidad, que yo recuerde, de manera bastante intensa, unos 10 años. Todas las docentes las estamos haciendo, yo en concreto, desde hace unos 3 años. Pero yo en los cursos de lengua, aproximadamente, podría decir que es quizás lo que conozco de manera más cercana, suelo tener un par de estudiantes en cada grupo, y los grupos son a veces pues, de 25 o 30 personas. Lo que ocurre también es que hay mucha concienciación ahora sobre la dislexia, bueno, la dislexia y otro tipo de dificultades sobre la dislexia, y tenemos un número bastante creciente de estudiantes que se someten a todos estos test para ver si tienen algún tipo de problema asociado a la dislexia. Entonces, es que tener una sintomatología pura de dislexia, pero siempre tienen algún tipo de dificultad que les puede crear estos problemas de aprendizaje. Entonces, desde hace unos 3 años en concreto estoy trabajando de manera más directa con este tema, pero el servicio
de apoyo al estudiante para cualquier persona que tiene discapacidades o dificultades de aprendizaje lleva ya muchos años trabajando y no se hace tanto, como ya os digo, en función del número, sino por necesidad que tenemos también la legislación nos exige hacer adaptaciones para estos estudiantes. Entonces, sería algo muy problemático no hacerlo. No problemático, sería incluso ilegal. No sé si más o menos respondo a tu pregunta. Bueno, sí. Yo me gustaría que si alguno de que estáis aquí acompañándonos queríais hacerles alguna pregunta a Gemma, es el momento, un par de preguntas y así continuamos con la mesa. Bueno, creo que lo has dejado todo tan claro que la gente está encantada y no han tomado buena nota o no, pero vamos a seguir. Espero que nos puedas acompañar. Nosotros llevamos también muy poco tiempo, ya te lo contaré, pero yo creo que cada vez vamos intentando trabajar más en el campo de la discapacidad, de las necesidades educativas específicas y desde luego la Universidad de Zaragoza está apostando por este servicio. Gemma, no nos abandones, que voy a que conozcas a Coral, que yo creo que lo que nos va a contar te parecerá muy interesante. Muchísimas gracias y un aplauso, yo creo, muy fuerte.